Ríndale un tributo de alabanzas con el Dios que estamos deudor, con el Dios altísimo, con el creador de los cielos, con el creador de la tierra, con el todopoderoso, con el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de Moisés, al Dios de Daniel, al Dios de Isaías, al Dios de Jeremías, al Dios de Ezequiel, al Dios de Malaquías, al Dios de Zacarías, al Dios que Jonás por un momento no quiso obedecer, al Dios de Pedro, al Dios de Pablo, al Dios de Esteban, al Dios de Juan. Ríndale tributo, ríndale tributo, ríndale tributo, porque el Dios de esos hombres también es tu Dios, iglesia. También es tu Dios, iglesia. También es tu Dios. Su mano no se ha cortado, su mano sigue extendida. Dios sigue haciendo. Dios como soberano sigue llevando todo al curso que Él tiene escrito en su palabra profética. Yo quisiera escuchar una iglesia que le adore. Si usted es nueva, si esta es una iglesia nueva, déjeme decirle que tiene mayor oportunidad para adorarle, porque no hay estructuras, no hay cargos, no hay vicios. El Espíritu Santo me decía mientras estaba sentado, y lo publiqué, me decía: ¿cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? Y yo le decía: explícame, Espíritu Santo. Hay muchas diferencias, pero ¿qué me quieres decir? Y me dijo que los niños solo se preocupan por lo que a ellos les interesa, pero el que es adulto se preocupa por lo que Dios puso a su cargo. Y me decía que escuchen los que son espirituales, porque esta palabra es para los espirituales. Un niño espiritual solo se va a preocupar de su bendición, de su casa, de su familia, de no tengo, de si tengo. Pero alguien que crece en el Espíritu se comienza a dar cuenta que los asuntos de mi padre, los asuntos de la tierra, los asuntos de Venezuela, los asuntos de Falcón, los asuntos de Zamora son mis asuntos también. Son mis asuntos también. Y si son mis asuntos, yo tengo que hacer algo por eso. A mí me debe preocupar. A mí debe haber una carga de exigencia que tiene que decirme: tienes que hacer algo, porque esto yo lo he puesto a tu cargo. En el principio que decía la predicadora, decía que el Señor hizo todo, pero también dice que el Señor puso en la mano de los hombres para subyugar y gobernar. Y si hay una evidencia de una necesidad en algo que Dios puso también en mis manos, aunque es de Él, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Levanta tu mano y causa desde este lugar adoración, adoración. Si puede abrir su boca, puede decirle: Dios, tú eres grande. Dios, me equivoqué. Dios, no lo he hecho bien. No he prestado atención a mi alrededor. Pero hoy busqué uno que hiciera vallado, dice la palabra. Busqué uno que hiciera vallado. Busqué uno que se pusiera en la brecha, pero no encontré ni uno. ¿Sabe por qué Dios no lo encontró? Porque Él estaba en su propia brecha, porque Él estaba haciendo su propio vallado de sus cosas. Isaías dice que el Señor estaba preocupado. El Señor decía: hay un asunto que se tiene que resolver en la tierra. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y Dios ciertamente tenía varios candidatos
para enviarlos. Pero necesitaba a alguien que pusiera la tarea, que pusiera el cargo en sus hombros. Eso quiere decir que esa boca tenía que ser voluntaria, que esa decisión tenía que ser voluntaria, que alguien tenía que elegir. Yo creo que en el cielo se hizo un consenso. Yo creo que en el cielo se dijo: la tierra se está perdiendo, todo va en camino a la destrucción, todo va en camino hacia un infierno, todos serán engañados por Satanás. ¿Quién hará algo? Y creo que Jesús dijo: Padre, envíame a mí. Y así pasó con Isaías. Isaías dijo: yo iré, envíame a mí. Creo que Dios está buscando a alguien en ese tiempo que pueda decir: yo iré, envíame a mí. Venezuela tiene problemas, yo iré, envíame a mí. Falcón necesita ser transformado, yo iré, envíame a mí. Zamora necesita restauración, yo iré, envíame a mí. El Señor tiene iglesias con millares, con miles de personas dispuestos todos los domingos a ir a recibir una bendición, a ir a obtener algo que necesitan. Pero yo, mientras oraba anoche, le decía a Dios: Señor, qué difícil será, qué difícil debe ser Dios. Porque Dios tiene que escuchar las necesidades de todos. Pero ¿quién se para a escuchar las necesidades de Dios? Yo le decía: Señor, qué difícil debe ser tú atender tantos problemas, tener tantas preocupaciones de cosas que la gente necesita resolver. Pero ¿quién se ha sentado a preguntarte: Dios, ¿y qué tú necesitas? Dios, ¿y qué yo puedo hacer por ti mientras esté en la tierra? ¿Quién podrá escuchar las conversaciones de Dios? ¿Quién será el amigo de Dios en este tiempo a quien Dios le pueda contar sus preocupaciones y las cosas que está a punto de hacer en la tierra? Sodoma y Gomorra estaban perdidas. Sodoma y Gomorra eran aborrecibles ante los ojos de Dios. Y Dios estaba airado e iba a tomar una decisión de acabarlo todo. Pero todavía pasó algo en las escrituras que Dios no me ha iluminado ni me ha revelado completamente. Tengo cierto destello, pero me llama la atención que mi Biblia dice: pero ¿cómo destruiré yo a Sodoma y a Gomorra sin antes contarle a mi amigo Abraham? Yo dije: Dios, bendito sea. Si tuviste un amigo en algún tiempo, si tuviste alguien con quien conversar, no alguien que viniera a pedirte ni a decirte, sino alguien que viniera a escucharte y ayudarte. ¿Y sabe qué pasó? Todo estaba destinado a ser consumido, pero por causa del consejo de un amigo que le dijo: destruirás a los justos con los pecadores. Y eso hizo aplacar un poco la ira de Dios. Destruirás a los justos con los pecadores. Señor, y si hubieran 100, Señor, y si hubieran 50 justos, Señor, y si hubieran 20, Señor, y si hubieran 10, perdóname que me atreva tanto, pero he hablado mucho, pero si hubieran 10. Y el Señor le dijo: si hubieran 10, no los destruyo. Y más adelante Dios tuvo otro amigo. Mientras Dios hablaba con ese amigo, le contaba sus planes, sus proyectos, les daba sus diseños de las cosas que quería establecer en la tierra. Dice la palabra que el pueblo se pervirtió e hicieron un becerro de oro, y todos se sumergieron en la idolatría, en el adulterio, en la fornicación, e hicieron actos lascivos y adoraron a una vaca de oro. Y Dios dijo: baja rápido, amigo mío, a tu pueblo. No vaya a ser que mi furor los consuma a todos. Y ese hombre puso la cabeza en tierra y le dijo: Señor, perdona la ofensa de este pueblo.
¿Cómo destruirás? Fíjate lo importante de que Dios tenga un amigo. ¿Cómo destruirás, Señor, al pueblo que anunciaste para que fuera libre? Luego las naciones van a hacer escarnio de ti, se van a burlar diciendo: para eso lo sacaste, para que murieran en el desierto. Hay gente que tuvo la habilidad de poder ser amigo de Dios y conversar con Él. Dios está buscando amigos en Venezuela. Dios está buscando alguien que se pare en la brecha en Venezuela. Alguien que escuche el consejo de Dios, que entienda cómo Dios se siente y lo anuncie a esta tierra y lo anuncie a esta nación. Pero quiero decirle que en lo secreto Dios me ha mostrado algunas cosas. Dios me ha hecho ver algunas cosas. Y yo tengo gran preocupación por el pueblo de Venezuela. Venezuela viene siendo transicionada, viene siendo probada, viene siendo puesta en el desierto. Viene Dios haciendo todo tipo de cosas para que Venezuela reaccione. Pero ahora, donde Dios está a punto de dar una libertad, de dar un giro, de poner algo nuevo en Venezuela, tengo muchas cosas que Dios me ha contado que me preocupan. Primero quiero decirle que en esta fecha me preocupa una gran mayoría del pueblo de Venezuela, que no entendió que Dios tiene rato llamándolo, que Dios tiene rato diciéndole que se arrepientan, que abandonen su idolatría, que abandonen su brujería, que abandonen la hechicería, la mentira, la corrupción, que abandonen la lascivia, que abandonen la deshonra, que abandonen la mentira, que abandonen el usar el nombre de Dios en vano. Y Dios ha hecho muchas cosas en Venezuela, pero veo una Venezuela que todavía no se arrepiente, una Venezuela que sigue poniendo su confianza en otra nación para el sustento de su economía, para cambiar su estilo de vida. Veo una Venezuela que a poco tiempo de una elección no tiene la fe puesta en Dios, tiene la fe puesta en una candidata. Y cuando ven a la candidata, se arrodillan delante de ella y le lloran en sus rodillas, como si ella pudiera traer verdaderamente un cambio a Venezuela. De la misma manera, para que usted no crea que yo tengo un bando político, porque yo no tengo un bando en gobierno terrenal, porque ya pertenezco al reino de los cielos. Y el gobierno de los cielos tiene un solo color y un solo lema, y su lema es justicia, santidad y obediencia al Dios creador. Y todo lo que salga de su voluntad y su palabra está entonces en contra del gobierno a quien yo le sirvo. Y vemos en el otro bando personas que utilizan el nombre de Dios en vano y se burlan y siguen en corrupción, como que si Dios no los viera, como si Dios tuviera los ojos cerrados. Y tengo una preocupación porque Venezuela tiene un bando donde muchos se benefician de un puesto político, y tengo otro bando que no entendió que el llamado lo está haciendo Dios y puso la esperanza en un hombre. No han entendido que el que puede hacer algo en Venezuela es Jehová de los ejércitos. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Es su Espíritu el que va a cambiar Venezuela. Es su Espíritu el que va a transformar Venezuela. Es su Espíritu el que va a cambiar el corazón malvado y lo va a hacer darse cuenta de su pecado. Esa preocupación la tengo. Dios pudiera hacer algo maravilloso en este tiempo de elecciones, pero Venezuela necesita reconocer a Dios. Hay una urgencia. Amado, métase en oración en estos pocos días que quedan y dígale a Dios que haga algo para que Venezuela lo reconozca a Él, para que Venezuela lo vea a Él. Él es el gobernante que Venezuela necesita. Pero déjeme decirle algo. El mayor peso de culpabilidad y responsabilidad no está en un pueblo que está sumergido en la ignorancia, no está en un pueblo que está sumergido en el desconocimiento, que tiene vendas, que tiene velos, que tiene escamas, que tiene ataduras.
La mayor responsabilidad está en aquellos que le fue quitado el velo, en aquellos que le fueron quitadas las escamas, en aquellos que le fueron quitadas las vendas y tienen la posibilidad de ver, pero están viviendo como ciegos. Hay una iglesia que debería estar dirigiendo a Venezuela, pero la iglesia se ha vuelto un negocio. La iglesia se ha vuelto política. La iglesia se ha vuelto una organización con fines de lucro y no le está interesando el futuro de Venezuela. El futuro de Venezuela, este futuro que de donde dependen tus hijos, mis hijos, tus nietos, y tienen la capacidad en este tiempo de tomar un bando político. Usted es ciudadano y usted vaya a ejercer su voto como quiera, pero con la revelación del Espíritu Santo. Con la revelación del Espíritu Santo. No es con razón, no es con lógica, no es con lo que me conviene. Yo tengo que decirle: Señor, ¿cuál es tu voluntad para con Venezuela? Y tengo iglesia vistiéndose de rojo, tengo iglesia vistiéndose de blanco. Y la iglesia le modela un pueblo, y eso hace que el pueblo ponga sus ojos también en otra cosa que no es Dios. Y si yo soy profeta, tengo que decirle esto. Si yo soy profeta, tengo que hablarle esto, porque la gente está esperando un 28 de este mes para que su vida cambie en alegría, para que muchos vuelvan a este país, para que puedan sentirse nuevamente confortados. Y yo le tengo que decir que eso no es lo que yo he visto en revelación. Eso no es lo que me ha contado el Padre. Venezuela y la iglesia específicamente tiene poco tiempo para arrepentirse de todo corazón y clamar al Dios Altísimo a ver si Él se digna a responder en este tiempo, antes que Dios haga lo que tiene planeado, para que Venezuela reconozca que la gloria no es del hombre, la gloria es de Dios. La gente está esperando que su alma vuelva a ser reconfortada y esperanzada por un cambio político. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Bendito el hombre bienaventurado que pone su confianza en Jehová. Así dice la Escritura. Y yo tengo preocupación, escúcheme bien, porque yo vi en el Espíritu que se levantaban hordas. Se levantaban hordas allá afuera y empezaban a levantarse y a hacer reclamos. Empezaba la gente a salir a las calles, empezaba la gente a trancar las calles, empezaba la gente a hacer reclamos por las cosas que están mal en Venezuela. Y después veía como un hombre cargaba un armamento, y en ese momento percibí que la ley no estaba funcionando y mataba a otro, y Dios me hacía ver cómo corría sangre. Y podía percibir en mi propio espíritu el temor y las ganas que tenía de irme a esconder en mi casa. Y veía cómo todos los venezolanos iban corriendo buscando a cómo esconderse en sus casas. Algunos salían por necesidad tratando de conseguir comida, pero era algo muy peligroso, porque allá afuera había muerte. Allá afuera había muerte y no había ley. Luego vi como una caravana de patrullas policíacas que representan a los agentes de seguridad público en Venezuela. Veía cómo venían en una caravana, porque venían a ir en contra de las huelgas que se estaban afuera. Pero veía Caracas que estaba paralizada. Los carros habían quedado estacionados. Todo estaba parado, nada se podía mover. Y venían estas patrullas pasando un elevado y se paraban ahí. Y veía que todos los que estaban detrás del primer carro, en el primer carro estaba alguien que representaba el jefe de seguridad. Era el mayor rango de seguridad. Y veía cómo los que estaban atrás se bajaban todos y venían corriendo a acabar con la vida de su propio jefe. Se sublevaban ante él. Y los podía escuchar cómo gritaban diciendo: ya estamos cansados de este sueldo miserable. No vamos a seguir. Y cuando el jefe veía por el retrovisor que toda esta horda venía a tomarlo y a acabar con él, pude verlo como este hombre tomó un puñal y se asesinó él mismo antes que llegara la gente.
Y pude ver cómo todos los hombres se acercaban a la camioneta y abrían la puerta. Y hubo una escena sangrienta que Dios no me dejó ver. Es que después vi cómo tenían en su mano la cabeza del hombre que estaba delante. Los hombres tomaron la cabeza de ese hombre que representaba al jefe y subían la cabeza y todos gritaban y celebraban. Celebraban porque se le había dado muerte a ese hombre. Y luego veía cómo tiraban a rodar la cabeza por la carretera. Y el Espíritu Santo me dijo: van a rodar cabeza, van a rodar cabeza. La gente se va a levantar. Se van a sublevar menores en cargos contra sus propios jefes. Y van a rodar cabeza. Y veía que corría sangre. No quise anunciar esta profecía, pero la semana pasada me levanté en oración porque estoy orando de 12 a 1 en estos 60 días que van. Y Dios me mostraba que iba un novio, el cual no pude percibir mucho. Tenía tomada una novia de la mano. Y cuando llevaba esa novia de la mano, veía que la novia estaba vestida de blanco como si se fuera a casar. Y la novia estaba embarazada. Aparte de eso, estaba embarazada. Y cuando iba de camino con el novio, en un momento ella pegó un grito de dolor y dijo: ¡ay! Y cuando pude mirar, en vez de reventar fuente con agua, la fuente que reventó era pura sangre. Y el Espíritu Santo me dijo: si Venezuela no se arrepiente, si los ministros no se arrepienten, si no oran y se vuelven a mí, la nueva Venezuela va a nacer en sangre. Quiero que me oiga bien. Quiero que me oiga bien. Porque Dios le va a hacer entender a Venezuela que la gloria tiene que estar puesta en Él. Yo creo que Dios puede cambiar esto, pero solo si, como el pueblo de Nínive, se arrepienten todos los venezolanos, se arrepienten los sacerdotes, los profetas, los ministros, y aún el rey que está en eminencia se arrepiente y se pone en ayuno y silicio por esta nación de verdad. Yo creo que Dios puede actuar, pero tiene que pasar el milagro del arrepentimiento en esta nación. Lo que sí estoy seguro, y quiero que sepa, es que aunque la novia rompió fuente en sangre, yo pude observar cómo el novio nunca la soltaba. Y hace días pude observar cómo un hombre tenía la bandera de Venezuela en sus manos. Y mi hermano también lo vio. Y Dios sigue diciendo: Venezuela está en mis manos. Venezuela está en mis manos. Venezuela está en mis manos. Y lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer en Venezuela. Escúcheme bien, porque nunca profeticé ni dije quién va a ganar estas elecciones, ni qué va a pasar en estas elecciones, y tampoco sé qué va a pasar. Pero sí les puedo decir algo como profeta de Dios. Aunque el 28 de este mes el resultado sea de mismo color, el cielo ya purificó ese color y puso a Venezuela en santidad. Y lo que Dios quita, nadie lo puede poner. Por eso te digo algo: si este 28 de julio tú no ves que todavía se hace la voluntad de Dios, yo te digo como profeta, así dice el Espíritu Santo: antes que termine el año, Venezuela verá mi gloria, Venezuela verá mi mano, Venezuela verá cómo me muevo a su favor. El Señor me dijo: en el 2024 termina el proceso de opresión sobre Venezuela. Y no me interesa qué va a pasar el 28, porque ya Dios dijo que este año Él se mete en Venezuela. Hoy me levanto como profeta de Dios que me llamó a decirle al pueblo venezolano y a la iglesia: Dios está atento a una oración verdadera que hagas de todo corazón de arrepentimiento, donde Venezuela se vuelva a Dios. Ministro del Señor que estás en Venezuela, así te dice el Espíritu Santo:
oye mi voz y hace caso a mis palabras. Que mi voluntad se establezca en Venezuela. Habla mi palabra o serás quitado de tu lugar. Como en Apocalipsis capítulo 2 dijo: si no, vendré a ustedes y quitaré el ángel de su iglesia, quitaré el candelero de su iglesia. Así mismo Dios va a hacer con muchos en este tiempo que no decidan hacer caso a su voluntad, sino que se adapten y profeticen a una al beneficio de Acac y al beneficio de sus propias personas.